Dieguito? Yo quería ver Esperando la hora. ¿Dónde estaba viendo usted? Esperando que hable. 9:39 de la mañana, seguimos aquí en Café TV. Encantados en realidad con esas visitas también de afuera, una gran música que nos acompañó esta mañana y más adelante tenemos otra cancioncita, así que pendientes. Pero también tenemos, Yayo, importante información de acuerdo a la cultura, la lectura, algo que siempre debemos destacar. Yo creo que esto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque es un libro muy especial que se llama Potenciar. Cómo manejar una crisis personal, institucional. Ahí está, perdón, mil disculpas. Y justamente nos visita Andrés Moreno, quien hará el lanzamiento de este libro el próximo 10 de mayo. Y yo creo que es un tema muy importante el saber controlar, el saber mantener. En todo momento hay crisis. En todo momento de crisis, Andrés, bienvenido a Café TV. Así es, muchas gracias, Yayo y Amelina, un gusto estar con ustedes. Y efectivamente, este es un tema muy nuevo, muy necesario y muy importante por nuestra seguridad en general, ¿no? ¿De acuerdo? Hace un momentito vi que estuvo aquí el cuerpo de bomberos, ¿cierto? Sí. Sí. Mira, ese es un tipo de crisis que de alguna manera lo estamos manejando y lo estamos tratando de controlar para que no suceda un incendio, ¿verdad? Y si sucede, ¿qué vamos a hacer? Es solamente un tipo de desastre que podría ser un incendio, ¿no? Cuéntenos un poco más del libro en cuanto a la producción. ¿Usted también en qué se inspiró y qué tiempo se demoró en escribirlo? Muchas gracias. Realmente son 20 años de investigación en este libro, ¿sí? ¿En qué me inspiré? En lo que veo en el día a día. Se podría decir que nosotros en el Ecuador prácticamente estamos en pañales en lo que es una gestión técnica de los tipos de crisis, ¿de acuerdo? ¿En qué me inspiré también? Obviamente, esta corriente viene principalmente de países considerados del primer mundo. Lastimosamente han tenido que pasar desastres en la humanidad, como por ejemplo pensamos el desastre de Chernobyl, no sé si lo recuerdan, una cosa terrible que dejó más de 60.000 muertos. Otro, por ejemplo, el derrame en Prince William Sound del supercarguero petrolero, el Exxon Valdez. Otro, la explosión de los transbordadores espaciales, no sé si recuerdan, Challenger y Columbia, ¿no? Entre muchos más, ¿no? Otro caso también que es muy conocido es el caso del accidente químico de la planta de Union Carbide en Bhopal, en la India, ¿no? Desastres mundiales, pero obviamente nosotros aquí también estamos pasando por una serie de cosas, ¿no? Ustedes, accidentes, raptos, ¿cierto? Personas desaparecidas, ¿no? Es decir, esto trata el tema, ¿no? Y justamente ayer nosotros estábamos manejando un tema donde una televidente nos dijo que, por ejemplo, el exceso de información de los medios de comunicación, de asesinatos, de secuestros, de robos, etcétera, eso ya puede crear una crisis en las personas como tal. A ver, por supuesto, bueno, vivimos un poco alarmados, ¿no? ¿Sí? Vivimos extremadamente alarmados. A ver, acá lo importante es considerar que los tipos de crisis son permanentes en el tiempo. Lo nuevo del modelo y del modelo Potenciar, que ha sido mi desarrollo, y obviamente es un producto ecuatoriano, ¿no? Obviamente con aportes internacionales, pero como tal el modelo es 100% ecuatoriano, es sumamente nuevo. Podría decir que en el mundo no hay algo que lo plantea el libro. Es que a lo que llamamos crisis, que normalmente es cuando sucede un evento, por ejemplo la explosión, y luego ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Es lo que normalmente se conoce como crisis, ¿sí? Ahora hay un nuevo enfoque en el cual los tipos de crisis tienen que ser manejados antes de que suceda. ¿Cómo hacemos Sí, eso? exactamente. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos, cierto? Antes de que suceda el accidente, antes de que haya la explosión, ¿no es cierto? Efectivamente, eso plantea el modelo. El modelo aborda, eso es lo nuevo. Ustedes, normalmente cuando se habla de seguridad, se habla de que hay que prevenir, ¿de acuerdo? Pero la prevención solo es el 10% de la gestión. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos? Claro, el modelo plantea 4 ámbitos en los que tenemos que manejar. Primero, los tipos de crisis, ¿de acuerdo? Ustedes van a encontrar aquí en el libro, van a encontrar, por ejemplo, un desglose de algunos tipos de crisis. El segundo, las fases por las que pasa en el tiempo. La tercera son los sistemas generadores y la cuarta, grupos de interés. En ese espectro hay que comenzar a manejar, ¿sí? ¿Cómo manejamos? Realmente es desde el principio cambiando mucho de nuestros paradigmas, ¿de acuerdo? Ustedes muchas veces escuchamos que, por ejemplo, decimos, mira, tú tienes un problema, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Tienes que cuidarte. Y la persona dice, no tengo ningún problema. Desde ahí No lo ya acepta, está. claro. Desde ahí, esa es la primera fase de la gestión. Aceptar. Aceptar que hay un problema. ¿De acuerdo? Y ustedes, hay muchos casos, muchos ejemplos, pero donde vamos a observar que no aceptamos como seres humanos.
Entonces, en el libro ustedes van a encontrar algo que a mí me encanta, que está en la última página, ¿no? Ay, mira. Lo podemos mostrar. Que es Claro. un mapa, Ahí por está. favor. Me cruzo acá. Sí, Acá claro, tengo el por mismo, favor, ¿no? Ya, yo ahí. Algo súper dinámico. Algo súper dinámico. Me encanta a mí la última página porque resume todo lo que el libro dice, ¿no? No sé si... No vaya a comprar el libro y irse directo a la última página, no. Sí, Primero sí, tiene se que lee leer si todo le el pasó libro. algo ahí sí. Por favor, ¿no? Ahí está, cuéntanos, Andrés, Ok, de qué se perfecto. trata esto. Entonces, ustedes pueden observar, no sé cómo puedo... bueno, ustedes van a observar en la primera fase de la gestión que nos habla de mecanismos inconscientes, ¿de acuerdo? Es decir, no aceptar, no mirar, no aceptar de que pueden pasar situaciones que lleguen a fases destructivas, Ya. ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, este es todo un cambio de visión. El libro propone una serie de cambios de paradigmas porque a nivel general, un poquito les hago la pregunta, en los colegios, en las escuelas, ¿nos enseñan a gestionar tipos de crisis? No, No, para jamás. nada. De ninguna manera, ¿no? Mucho es empírico. Y mire, y son cosas que de alguna manera todos hacemos. Por ejemplo, en la mañana, ¿no? Desde cuando salimos, por ejemplo, decimos, a ver, por ejemplo, llevemos, por ejemplo, el celular, ¿no? Lo voy a guardar en la cartera bien para prevenir que me roben el Roben, celular. claro. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú llegas al bus, ¿no es cierto? Te subes al bus y alguien por ahí saca su cuchillo, ¿no es cierto? Se lleva la cartera. Y se lleva la cartera, ¿no? Claro. Entonces, una vez que pasa eso, tú dices, cierto, es de pronto debí haber cuidado mejor mi cartera, debí haberlo puesto a mejor resguardo, ¿verdad? Entonces, son cosas que todos estamos haciendo, el libro lo va abordando, pero va encontrando y va apoyando y brinda unas herramientas para que todos sepamos la técnica que hay atrás de esto, ¿no? Para niños jóvenes también puede ayudarnos mucho el libro. Me decía que bueno, en las escuelas no nos enseñan este tipo de cosas, pero podemos partir por algo que los maestros también les instruyen de esa manera. Por supuesto que sí. Sí, ¿no? ¿desde qué edad más o menos recomendaría usted? Mira, bueno, Más o menos. sí, es verdad, ¿no? Desde que hay un niño pequeño, ¿verdad? Le decimos, mira, si alguien intenta acercarte y tratar de toparte, ¿no es cierto? Lo hacemos, ¿verdad? Es decir, a un niño pequeño tratamos de alguna manera gestionar que no le llegue a pasar algo como un abuso, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos debemos comenzar a aprender, a cambiar nuestra mentalidad. Mira que hay algo también bastante nuevo que en general todos hablamos de que, entre comillas, bueno, estamos en una época de crisis o la época de crisis, ¿no? Eso tiene una serie de errores técnicos, Claro. ¿sí? Porque en primer lugar, la época de crisis no nos dice casi nada. Es más o menos como cuando un médico, si tenemos una enfermedad, nos dice, mire, está en época de enfermedad. ¿Cuál es el error ahí? Puede ser hasta un poco psicológico, Andrés, el tema que te digan, sí, estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis, o Sí, viene la pandemia, el virus, y ya, o sea, Sí, claro, es un poco psicológico, ¿no? Pero, a ver, nuevamente quiero volver un poquito al tema del... Si un médico nos dice está enfermo, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué le vamos a decir al médico? Si acudo, me siento mal, y el médico me dice está en época de enfermedad, para hacer una relación, ¿no? Perfecto. ¿Qué es lo correcto que me debería decir el médico? Si me dice está en época de enfermedad, ¿yo qué le voy a decir? Por favor, dígame con qué tipo de enfermedad está tratando. ¿Qué enfermedad tengo? Para poder aplicar una cura. o prevenir... De esa manera. O gestionar su tratamiento. ¿Sí? Recuerda, esto es lo nuevo del modelo y es realmente lo hermoso del tema, que no solo es la prevención. La prevención solo es del 10% de la gestión. Entonces, hay otras fases que complementan la gestión, pero la idea, por supuesto, es que no llegue a pasar una fase destructiva. ¿Por qué? Porque cuando pasa una fase destructiva y no estamos preparados, es prácticamente imposible inventar qué hacer. Y esa es nuestra realidad como sociedad, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana y de otras partes del mundo, ¿no? Así es. Necesitamos un mundo mejor. Andrés, para terminar, creo que es importantísimo hablar de la seguridad. ¿Aquí te refieres a la seguridad como tal, confianza en uno, creerse en uno mismo? Así es. Esa es la primera seguridad. Confiar en nosotros mismos. Una seguridad en la que brindemos las condiciones para que la gente tenga una mejor autoestima, ¿verdad? Para generar mejor situación de vida, ¿cierto? Claro, hay tipos de crisis que son pequeñitas, como por ejemplo el celular, ¿no? El caso del robo del celular. Claro. Hay otras que son medianas, como por ejemplo un accidente de tránsito, un accidente de avión, por ejemplo lo que vivimos con el accidente del equipo de fútbol de Chapecoense, ¿no? ¿De acuerdo? Hay otras megas tipos de crisis, por ejemplo, a nivel de un país, ¿no? Claro, Falta guerras de liquidez, civiles, atentados. guerra civil, atentados, ¿no? Pero todas siguen el mismo principio, ¿no?
Este es un campo nuevo de investigación. El libro da unas pautas para que todos comencemos a comprender y a cambiar nuestra forma de pensar. Qué interesante, Andrés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todos están invitados al 10 de mayo para que asistan a la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esto será a las 18:30. Por favor, asistamos y también apoyemos a nuestro talento ecuatoriano. Tenemos unos pases, Por Andrés. favor, tengo el gusto de entregarles estas Oiga, invitaciones. muchas gracias, ¿cierto? muy amable. Chévere. Chicos del canal, y a ustedes les esperamos ese día. Chévere. Gracias, Y a Andrés. cualquier televidente que nos esté viendo también nos puede llamar para que usted se pueda llevar estas invitaciones al lanzamiento de este libro Potenciar de Andrés Moreno en la Casa de la Cultura Benjamín, en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este 10 de mayo, señores, ya saben. Todos invitados. Gracias, Andrés, por acompañarnos también. Vamos nosotros a pasar a otro tema de así se hacen las cosas. ¿Usted ha comido alguna vez los dulces de Rocafuerte? Alguna vez sí lo comí, muy ricos. Pues ¿quién ha comido estas delicias? Y nosotros visitamos la dulcería de los almendros para conocer cómo se hacen estos dulces que se distribuyen en todo el país. Así que preste atención y de seguro le da ganitas y se me va para Manaví. Veamos, por favor. ¿Dónde están los dulces? Ya me comí, pues ya Los pues. dulces.